Hola a todos chicos y chicas. Hoy quería haceros un vídeo sobre un tema increíble. Increíble, o sea, en su escala es increíble, súper mega increíble. ¡Wow! ¡Wow! Qué lluvia tan fuerte que los coches ya llevan el agua a los que están pasando cerca de la carretera. Pero bueno, chicos, espero que a mí no me pase esto. ¿Y qué os quiero decir? Hoy tenemos un tema tan, o sea, que os va a explotar la cabeza. Hoy voy a llevaros conmigo a visitar uno de los metros más preciosos del mundo, que es el metro de Moscú. Si nunca lo habéis visto, pues que imaginaos un palacio grandísimo, con muchas columnas, una nave espacial incluso. Bueno, pues es algo parecido a nuestro metro de Moscú en Rusia. Pues si estáis listos, vámonos conmigo y empecemos. Pues antes de empezar yo quería deciros que yo tengo una flor en el culo. Bueno, vosotros también conmigo hoy, porque la lluvia se acabó. Y así os cuento todo sin prisa, con comodidad, con muchos detalles, ¿vale? Así que empecemos. A mí me gustaría empezar con los 5 datos curiosos sobre el metro de Moscú. Y el primer dato curioso es que el metro de Moscú es uno de los más seguros del mundo. Sí, es verdad. Aquí no nos roban los teléfonos ni otras cosas, ¿vale? Estamos muy seguros en el metro con muchas videocámaras, etcétera, vigilando todo. Número 2. El metro de Moscú es uno de los metros más limpios de todo el mundo en general. Claro, aquí, la limpieza es ante todo. El dato número 3, que es ni menos curioso, es que el metro de Moscú es tan bien estructurado que no penséis que vais a perderos un día durante vuestro primer viaje, ni el segundo ni el tercero, nunca. Porque por todos los lados hay muchos indicadores, señales que os enseñan el camino, el número de la línea, el color de la línea, así que sin problema, todo bien, no os vais a perder. Sigamos con el dato número 4 del metro de Moscú y quiero deciros que el metro de Moscú es una mezcla de la arquitectura moderna y también arquitectura antigua, así que aquí no os vais a aburrir de la arquitectura porque es muy diferente, o sea que tan distinta que os vais a sorprender. Y el último dato que os quería compartir es que el metro de Moscú es el medio de transporte más usado aquí entre los moscovitas. Por ejemplo, a pesar del hecho de que aquí tenemos coches, eso no significa que no usemos el metro, porque cuando vamos al trabajo, a los estudios, etcétera, por la mañana o regresamos a casa después de nuestros asuntos personales, nosotros siempre elegimos metro porque es más cómodo, es más rápido y no hay atascos que nos conserva un montón de tiempo que no gastamos. Antes que nada, gente, a mí me gustaría contaros cómo funciona la misma ciudad Moscú. Aquí en Moscú tenemos muchos círculos que conectan toda la ciudad. Un círculo que es como un círculo de los jardines, un círculo del bulevar, etcétera. Entonces la cosa es que el metro copió esta idea de los círculos. En el metro tenemos también unos círculos, aquí os enseño el mapa y ahí podéis ver cómo es visualmente. Y ¿de qué yo quería contaros? Que vamos a empezar nuestro viaje por esta misma línea marrón, que es del color marrón en el esquema. Y esta línea es una de las líneas principales, claro, que está por el centro. Y esta línea en ruso se llama Koltsevaya. Y si lo traducimos al español, sería algo como circular, en línea circular. Claro que os va a surgir una pregunta muy lógica, ¿eh? ¿Cuánto va a tardar nuestro viaje allá? Si un día nos apetece usar el metro, usar esa misma línea circular y hacer todo el viaje, sin paradas, sin salidas, un viaje completo. Yo os diría que tardará unos 40 minutos, pero ahora la gente no usa, claro que nunca elegimos este camino. ¿Para qué? Porque usamos el metro no como un medio de viaje, sino que el medio de transporte, así que
no hay ninguna necesidad en ello. Así que empecemos ahora mismo nuestra ruta, que va a tener 5 estaciones de metro más principales, a mi parecer, más emblemáticas de Moscú, más bellas. Bueno, no las más bellas, pero bueno, una de las más bellas de Moscú, porque ahí quedan más y más estaciones, ni menos preciosas. Y bueno, empezamos nuestra ruta por la primera estación, que se llama Komsomolsk, así es. Os voy a adjuntar los nombres, los hechos, los datos importantes de cada estación, históricos, y así que no los vais a perder, ¿vale? ¿De acuerdo? Así que empecemos. Cuando entramos en el metro podemos ver muchas máquinas que son los cajeros automáticos, donde podemos comprar los billetes de cualquier cantidad de viajes, cuantos queráis. Pues elegimos el número de viajes que necesitamos, en mi caso son 2. Después esperamos un ratillo y ya tenemos el billete. Está hecho de papel y es desechable, así que cuando se nos acaben esos 2 viajes lo vamos a tirar. Ya hemos llegado a nuestra estación, que se llama Komsomolsk, la primera en nuestra ruta, y yo quería contaros sobre los intervalos entre los trenes. El intervalo mínimo es de 1 minuto y medio. En la mayoría de las líneas centrales los trenes llegan cada 2 o cada 2 minutos y medio en las horas punta, por la mañana y por la tarde, después del trabajo. Y también durante el mediodía normalmente los trenes llegan de, no sé, 3 a 4 minutos. Y en la noche avanzada, bueno, aumentan hasta 5 y 10 minutos. Si te gusta el contenido y te está aportando valor, puedes apoyar el canal dándome un café escaneando este código QR. Aquí lo voy a dejar por un par de segundos por si quieres hacerlo. Y si ya lo has hecho, pues muchas gracias, de verdad. Entonces, así sí que seguimos. Esta estación es la más soviética de todas. Imaginaos un salón de baile del siglo XVIII, pero con trenes. El techo tiene una bóveda amarilla enorme con los mosaicos impresionantes. Su arquitecto Shushev decía: el pasajero debe sentirse como un héroe al entrar aquí. La estación está debajo de la plaza de las 3 estaciones. Allí llegan los trenes desde San Petersburgo, Vladivostok y muchas regiones de Rusia. Durante la Segunda Guerra Mundial, esta estación fue un refugio antiaéreo. Miles de personas se refugiaban allí mientras arriba sonaban las sirenas. Los mosaicos representan la historia militar de Rusia, Alejandro Nevsky, la victoria sobre Napoleón y héroes soviéticos. También, ¿sabíais que Stalin personalmente corrigió los bocetos de los mosaicos exigiendo que aparecieran soldados contemporáneos, no solo antiguos héroes? Y, para añadir, la lámpara que podéis ver, la lámpara central, tiene 4 metros de diámetro y pesa varias toneladas. Un par de minutos, un par de estaciones y ya estamos en la siguiente estación, que se llama Novoslovodsk. Sí, Komsomolsk es dorada, Novoslovodsk es mágica por sus 32 vitrales de vidrio colorado. Cada vitral representa diferentes oficios y artes: músicos, pintores, arquitectos, agricultores, etc. Los vitrales de la estación fueron fabricados en la República Soviética de Letonia, Riga. En plena Guerra Fría, importar vidrio de calidad desde el Báltico era todo un símbolo de prestigio. Durante la construcción descubrieron un río subterráneo. Tuvieron que congelar el suelo con una técnica especial para poder seguir excavando. El mosaico al final del andén que puedes ver ahora mismo, no os vais sin verlo. Os lo digo, no os vais sin verlo. Se llama La Paz en el Mundo, con una paloma blanca. Es uno de los símbolos más fotografiados de todo el metro. Y ahora mismo nos toca tomar el siguiente tren para nuestra siguiente estación, que se llama Kievska. Antes de empezar a hablar de esta estación, es muy importante destacar un dato bastante importante, que sí, se llama Kievska, pero hay 2 estaciones que se llaman Kievska, porque hay 2 líneas con el mismo nombre que están en el mismo lugar. La primera estación que vamos a ver con vosotros
se llama Kievskaya 1. Kievskaya 1, que es la línea marrón, la misma línea. Pero después vamos a hacer una escala y ir a otra Kievskaya que, bueno, tiene otro color, que tiene el color azul. La estación tiene 18 mosaicos que muestran paisajes ucranianos, el río Dnieper, campos del trigo, el monumento a Taras Shevchenko, es poeta nacional ucraniano, y escenas de amistad entre ambos pueblos. El mármol es de tonos cálidos, beige y rosa, muy diferente al mármol gris de otras estaciones. También las lámparas tienen forma de espigas de trigo, símbolo de la fertilidad ucraniana. Y ahora mismo os invito a dar un paseo conmigo para llegar a otra estación. Bueno, vamos a hacer una escala para llegar a la estación Kievskaya 2 del color azul ya. Vais a ver aquí el camino que hago yo, bueno, y que hacemos todos nosotros para hacer esta escala. Nos va a durar un par de minutos. Aquí caminamos mucha gente porque ya todo el mundo ha salido del trabajo y está yendo a su casa. Y ya un par de momentos, un poco más y un poco más. Y ya estamos aquí en la estación que necesitamos, Kievskaya 2, el color azul. El tema de la estación es la vida y la cultura de Ucrania soviética, así como la amistad entre los pueblos ruso y ucraniano. Lo más destacado de esta estación es que, bueno, hay 24 frescos en el techo, sobre los pilones enmarcados en molduras de estuco. Los frescos representan a trabajadores ucranianos de diferentes profesiones, campesinos, obreros, arquitectos, etc. Al final del andén hay un gran panel con mosaico que conmemora el aniversario de la reunificación de Ucrania con Rusia de 300 años. Se construyó por el inicio de la Guerra Fría. Stalin temía un ataque nuclear estadounidense, así que ordenó construir estaciones muy profundas para que sirvieran como un refugio antiaéreo y puesto de mando en caso de guerra. La estación donde estamos ahora mismo, que se llama Ploshchad Revoluции, no tiene ni vitrales, ni columnas, ni mosaicos. Pero tiene algo más mágico y algo más curioso: 76 esculturas de bronce de 4 metros de altura. Imaginad, 76. Todas las esculturas representan al hombre soviético, soldados, campesinos, atletas, madres con niños, etc. Hay una leyenda urbana que dice que las esculturas fueron censuradas. Originalmente el campesino tenía una hoz, pero se la cambiaron por un fusil. Al marinero le quitaron el revólver. Entre todas las esculturas hay una que hay que tocar: la estatua de un guardia de frontera con un perro. Los moscovitas frotan la nariz del perro para tener buena suerte. La nariz del perro está brillante, literalmente plateada de tanto tocarla. Y justo al lado una pata también está brillante. No falléis, tocarla para tener un viaje seguro. Y nuestra última estación de hoy se llama Mayakovskaya, ya es la línea verde. Mayakovskaya fue un escándalo arquitectónico. Por primera vez en el mundo, aquí usaron columnas de acero recubiertas de mármol para crear un techo abovedado. Antes, las columnas eran enormes y pesadas, pero aquí parecen flotar. El techo tiene 34 nichos ovalados con mosaicos en el centro. Son obras del artista Alexander Deineka. El tema es un día de la aviación soviética. Mientras viajáis podéis mirar hacia arriba y ver paracaidistas cayendo en el cielo, dirigibles soviéticos, aviones volando sobre Moscú, mujeres con remos, etc. Aquí viene lo más fuerte, gente. En la Segunda Guerra Mundial, Mayakovskaya se convirtió en refugio antiaéreo del Estado Mayor y del propio Stalin. Al otro lado de los túneles, no visibles para los viajeros, existía un búnker secreto con una línea telefónica directa al Kremlin. Desde allí, los soldados salían directamente al frente. Hemos visto 5 estaciones, pero el metro de Moscú tiene más de 250, imaginaos. Cada una tiene su alma, desde el dorado de Komsomolskaya hasta los vitrales de Novosibirsk, los mosaicos ucranianos de Kievskaya, los soldados de bronce de Ploshchad Revolucija y la belleza de acero de Mayakovskaya. La cosa que más me fascina del metro de Moscú es esto.
que ellos no construyeron solamente un medio de transporte, sino que una memoria. Cada estación guarda una historia, guerra de revoluciones, memorias de cualquier tipo histórico. Cuando viajáis aquí, no estáis solo yendo al trabajo, estáis caminando dentro de la historia viva del siglo XX. Si algún día venís a Moscú, comprad un billete de un día. No cuesta tanto, menos de, no sé, 2-3 euros. Visitad la línea Marón, viajad por todo el círculo, seguid los trenes, mirad al techo y así no os vais a perder. Y antes de terminar, si te interesa la cultura eslava, su idioma y quieres conectar con personas reales, aquí te dejo el código QR para descargar la aplicación Latislava. ¿Ya? ¿Hecho? Muy bien. Entonces ahí puedes conocer a chicas eslavas que quieran practicar español contigo. Si ya está hecho, pues ahí te veo. Hoy os he enseñado solo una partida diminuta de todas las estaciones que existen y solo las que son antiguas. Cada año aparecen más y más estaciones nuevas que parecen ser algo del futuro lejano. Si queréis ver la parte 2 de las estaciones contemporáneas ya, dadme saberlo en los comentarios. Estoy leyendo todos y de cada uno de vosotros. Si os surge un tema más que os apetece que yo toque, también lo podéis escribir en los comentarios. Esto es para hoy, chicos. Muchas gracias por haber visto el vídeo y bueno, estar aquí con nosotros. Y hasta luego.